Vamos a ver la escritura en Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Vamos a ver una parábola muy corta, pero que deja mucha enseñanza. Y como bien sabemos, una parábola es una ilustración que nos permite ver un principio espiritual para poder discernir y encaminarnos en la vida espiritual. Veamos un poco el contexto antes de sumergirnos realmente en el texto, para poder orientarnos aquí. El pasaje parece ocurrir aproximadamente un día después de lo que comúnmente conocemos como la entrada triunfal que Jesús había hecho. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada y expectante cuando él entró en la ciudad. La multitud gritaba: Hosana al Hijo de David, y Hosana significa danos salvación. Lo reconocieron como un Salvador. Veamos en Mateo capítulo 21, versículos del 6 al 9. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora, Jesús no solo entró y estuvo en las calles de Jerusalén, sino que fue también al templo, y ahí vemos al Señor limpiando la casa. Dice Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 15. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y luego continuó enseñando, y después, saliendo a Betania, posó ahí. Ahora, el otro evento que sucede fue que por la mañana, volviendo a la ciudad, el Señor tuvo hambre. Veamos qué hace. Dice Mateo capítulo 21, versículo 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Como sabemos, espiritualmente la higuera representa a los religiosos, que toman las cosas de Dios por cuenta suya. Y como lo hacen de esa manera, no dan frutos, tienen hojas solamente. Y es interesante que las hojas en lo natural son los que captan la luz del sol y los transforman en materia vegetal a través de la fotosíntesis. Son como paneles solares que absorben luz del sol. Hablando espiritualmente, los de la higuera se llenan del conocimiento de la palabra, y como no la practican, no dan fruto. Luego, de ahí Jesús se dirige al templo, y ahora ahí está enseñando al pueblo. Y los principales sacerdotes y los ancianos, personas que tenían el liderazgo supuestamente espiritual del pueblo, quienes se supone que debían estar atendiendo a la fecundidad de la viña de Dios, se le acercaron porque Jesús estaba poniendo en riesgo la imagen de ellos. Él estaba desestabilizando y poniendo en riesgo la autoridad de ellos, porque normalmente estas personas eran elegidas y presentadas al pueblo como autoridades religiosas. Así que estos religiosos sentían que Jesús les estaba usurpando el liderazgo y la autoridad de ellos, por lo que los sacerdotes y los ancianos vinieron a él preguntando. Dice Mateo capítulo 21, versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? En otras palabras, ¿quién te dio el derecho de hacer lo que estás haciendo? ¿Por qué permites que
que los demás te digan maestro. ¿A ti quién te postuló? ¿Quién te colocó? ¿Quién te autorizó para hacer eso? ¿De quién trajiste la autoridad? Preguntando soberbiamente ellos para cuestionarle, le pedían credenciales al Señor. Y vean cómo el Señor les responde en Mateo capítulo 21, versículos del 24 al 27. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vemos que el Señor les hace una contrapregunta. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ahora, esa pregunta que Jesús les hizo era precisamente para poner en la boca de ellos su falta de sujeción y así condenarse a sí mismos. Porque Jesús sí tenía autoridad y la gente se daba cuenta de eso. Y había una multitud de gente ahí que seguía al Señor y que seguía a Juan. Y los fariseos eran unos cuantos, así que si decían ellos que era del cielo, entonces Jesús les hubiera reprochado por qué no creyeron al mensajero Juan. Y si decían que eran de los hombres, hubieran sido linchados por la multitud porque ellos lo tenían por profeta, y no que fue una invención del hombre. Seguro pensaron en qué enredo nos metieron. Así entonces la sabiduría y la autoridad del Señor eran muy evidentes. De hecho, cuando en una ocasión lo mandaron a traer por alguaciles, estos se quedaron escuchando su mensaje. Dice Juan capítulo 7 versículos del 40 al 52. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron, ¿por qué no les habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En otra ocasión le trajeron a un hombre que estaba paralítico, y dice la Escritura que Jesús al tenerle enfrente le dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos inmediatamente dijeron, este blasfema. Veamos en Mateo capítulo 9 versículos del 2 al 8. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido en una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil, decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Por eso dice en Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También tiene potestad para dar vida eterna a todo lo que el Padre le da. Dice Juan capítulo 17 versículos del 2 al 4. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No solamente tiene autoridad para dar vida, sino también juicio. Dice Juan capítulo 5 versículos del 21 al 22. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también al Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces Jesús muestra que sobre todo tiene autoridad, incluso sobre el mar, sobre el viento, sobre la creación, sobre la vida, sobre todo. Dice Marcos capítulo 4 versículos del 39 al 41. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así
amedrentados. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedece? Más adelante dijo el Señor a los discípulos, en Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que con la contrapregunta que el Señor les hace a los fariseos sobre el bautismo de Juan, de dónde era, del cielo o de los hombres, y estos no contestarles convenientemente, digo por conveniencia de ellos, porque sabían y sabemos que Juan había predicado sobre el arrepentimiento, y dice la Escritura que toda la ciudad venía a él y se bautizaban en el Jordán. Dice Mateo capítulo 3 versículos del 4 al 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan era el que Dios había enviado para preparar el camino, para enderezar lo torcido. Era el mensajero que venía anunciando que el Mesías ya venía. Dice Malaquías capítulo 3 versículos del 1 al 2. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Esto dijo Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 versículo 11. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan estaba diciendo que el que venía tras él era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Veamos Juan capítulo 1 versículos del 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Vean que dice parte del versículo 33, y el que me envió a bautizar con agua. Así que Dios le había enviado a bautizar. Fue un enviado de Dios. Juan 1:6, capítulo 1, versículo 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Cuando el ser humano no quiere reconocer a Cristo por su incredulidad, por su dureza, y finalmente Dios lo va soltando, y eso fue lo que pasó con los fariseos. El Señor entonces, a raíz de que ellos no quisieron responder la verdad que ellos sabían, el Señor le dice entonces: yo tampoco les voy a responder la pregunta. Pero el Señor entonces empieza a contarles una parábola, empezando en el versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Vemos en el inicio de esta parábola a un hombre que tenía 2 tipos de hijos a quienes encarga una tarea. El hombre representa al Padre Celestial. Los hijos representan a las personas que son llamadas a servir en su reino. Estos creyentes que por naturaleza están divididos en 2, hijos de obediencia y de desobediencia, como lo vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Recordemos que Pablo se convirtió estando dentro de la iglesia, se podría decir, y en esos tiempos vivía como los demás, como los del mundo, persiguiendo a la iglesia genuina. Ahora, a menudo en el contexto bíblico, la viña es un símbolo del pueblo de Israel o del pueblo del reino de Dios en lo espiritual. De hecho, no es coincidencia que el profeta Isaías se refiera así a la casa de Israel. Veamos en Isaías capítulo 5, versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ahora, aquí en nuestro pasaje de hoy, el padre le está dando un mandato directo y claro al primer hijo. Este acto de mandar al hijo para trabajar en la viña simboliza el llamado de Dios para participar activamente en su obra. La viña no solo es un lugar de trabajo físico, sino que en un sentido más profundo representa el terreno del corazón. De ahí que en el sentido espiritual Moisés manda a espías a reconocer cómo era esa tierra de Canaán, que observaran. Dice en Números capítulo 13, versículo 20. ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? Y si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Versículo 29 de nuestro texto principal. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de los publicanos, está hablando de las rameras, está hablando de aquellos que reconocen su condición pecadora y arrepentidos después de escuchar el llamado de Dios, hacen la voluntad de Dios. Y llama la atención que el arrepentido no dice que hizo tanto drama. Este muchacho no se fue a llorarle al padre y todo eso, sino que fue llorando, pero a los hechos. De una vez se levantó temprano el otro día, arrepentido, y cogió su azadón y fue a trabajar su viña, hablando espiritualmente, por supuesto, porque el Señor tiene sus maneras de hacernos ir. Dice 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque venimos con dolor, con tristeza, pero de eso que permitió Dios no nos arrepentimos, porque es para salvación. Nosotros fuimos de esos pecadores, pero arrepentidos. Luego dice el versículo 30, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí Señor, voy, y no fue. Este otro hijo dijo que sí iría, pero no fue, y sin ninguna explicación, y para el cielo lo que más importa es si hemos hecho lo que el Padre dijo, y no creer mentalmente como los demonios que creen y tiemblan, pero no hacen su voluntad. Ahora, ¿a quién está representando este otro hijo? A los fariseos, a los que se creían religiosos, a los que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a buena obra. A los que creen tener conocimiento de las Escrituras, pero que no hacen su voluntad. Dijeron que sí van, pero no fueron. Veamos Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Después de contar lo que estos hijos decidieron, el Señor les hace otra vez una pregunta a esos religiosos. Versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Vean que hasta los fariseos acertaron, dijeron, el primero es el que hizo la voluntad. Por eso que Jesús quiere enseñar en esta parábola que es más importante el hacer que el decir. Ellos decían mucho, ellos hablaban mucho, ellos proclamaban mucho, pero a la larga, a la hora de hacer las cosas, no las hacían. Vean lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 23, versículo 2. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El propósito de esta parábola es mostrarle a esos fariseos duros de corazón que decían estar esperando al Mesías, que decían conocer las señales y todo lo que tenía que ver con el Mesías, pero cuando el Mesías llegó, dice las Escrituras que no lo recibieron. Dice Juan capítulo 1, versículos del 11 al 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A esos que se arrepintieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
Vean lo que les dice a estos fariseos: hasta los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino. Es una frase muy fuerte, porque los publicanos sabían que eran pecadores, y las rameras sabían que eran inmundas, pero cuando oyeron a Juan, se arrepintieron y buscaron al Señor. Es ir avanzando en el reino de Dios. Por eso es necesario entender que esta parábola no solo es para aplicarlo a la iglesia física, sino a la espiritual. Ahora, el Señor utilizó estos dos ejemplos como las rameras, representando a todos los que pecan con su cuerpo, y a los publicanos, a los que pecan contra su prójimo. Por si alguien dice: yo no estoy en ninguno de estos dos grupos. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que el Señor les está diciendo a estos fariseos: ustedes vieron a Juan y dijeron que estaba endemoniado. Vinieron los publicanos que dicen ustedes que son ladrones y le creyeron a Juan. Vinieron las rameras y dejaron de ser rameras, y ustedes como que no le creen a Juan, ni me creen a mí. No dejan de ser lo que son. Las propias palabras que respondieron los religiosos los condenaron a ellos mismos, y el Señor los confronta. Versículo 32. Y último de nuestro texto principal. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Juan vino predicando el arrepentimiento. Los religiosos fueron a ver lo que hacía en el Jordán, pero no se bautizaron. Dice Lucas capítulo 7, versículos del 29 al 30. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Religiosos que solo les llama la atención las ceremonias, creen que con eso ya estaban santificados, por lo que Juan los regañó. Veamos en Mateo capítulo 3, versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Como que les quiso decir: ustedes creen que por estar presente en el bautismo van a escapar. Les estaba planteando: venir aquí sin arrepentimiento no les vale, solo por llenar un requisito. Ahora, vea lo que dice al final del versículo 32 de nuestro pasaje. Viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Es decir, vieron a los pecadores arrepentirse. Vieron a la mujer adúltera cómo cambió su vida. Vieron a María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Dice Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas de las mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Así los fariseos vieron innumerables milagros, cómo esa gente pecadora y muchos publicanos como Zaqueo se convirtieron. Ni aun así, por la transformación de las vidas de toda esa gente, no creyeron al mensaje. Hoy igualmente la gente sabe que el evangelio es verdad, saben que la palabra es cierta, que es infalible. Ellos aceptan que es verdadero, pero no le creen ni confían en ello. Parece que todo el problema del hombre con Dios es de reconocer su autoridad. Y sabemos que la humanidad cayó porque cuestionó la autoridad de Dios. ¿Quién manda, Dios o el hombre? En el Edén dijeron Adán y Eva: pues mandamos nosotros. Ahora, dice Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová, Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Es decir, si quieren ser independientes, manténganse con sus propios recursos. Pareciera que la autoridad de Dios pudiera ser cuestionada. Lo que pasa es que el hombre no sabe las consecuencias que va a traer cuestionar a Dios. Por el contrario, si alguien tiene fe, es decir, cree en todo lo que Dios ha dicho, en donde las acciones hablan más que las palabras, Dios nos da la oportunidad de tocarnos, tener un cambio de corazón y hacer su voluntad. Dice Juan capítulo 11, versículo 25. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que en esta parábola Jesús no solo enfrenta a los religiosos, también nos enfrenta a nosotros. No basta con saber que es bueno, no basta con decirlo de palabra. Si Dios nos llama, simplemente tenemos que estar de acuerdo con Él. Debemos ser hacedores de todo lo que Dios manda. Y si alguien tropieza, no que practica, sino que tropieza, debe confesar y apartarse de todo pecado. El Señor dijo claramente en Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén.